Bueno, arquitecto, yo lo hice de esta forma. En mi portada, o sea, análisis de percepción auditiva. Como segundo punto, los objetivos, que son los mismos que da usted como pauta. Una introducción donde digo de qué se trata el documento, Sí. que es para desarrollar el análisis de percepción auditiva de varios lugares de nuestra casa. Sí. Y aquí tenía un poco de información con respecto a los decibeles en cuanto a perjudiciales, a favorables y los mejores. Por ejemplo, en esta tengo que de 10 a 30 decibeles el nivel de ruido es bajo, de 30 a 50 el ruido sigue siendo bajo, de 55 a 75 es un ruido considerable, de 75 a 100 es un alto ruido, y de 100 a 120 es muy alto, y de 20 en adelante puede ser peligroso hasta considerar la muerte. Sí, correcto. Bueno, aquí también presentaba un poco sobre los sonidos cotidianos a los que nos enfrentamos día con día, que son las conversaciones, el tráfico, el sonido de algunas cosas que tenemos, aspiradora, motocicleta. Sí, los ruidos, los niveles sí, de ruido. las construcciones y todas esas cosas. Yo lo puse así como bien elemental, porque creo que son como cosas básicas que al final todos vamos a terminar poniendo como lo mismo, entonces lo quise poner bien sintetizado. Está bien, sí, tenés que ser sintético, no es que vamos a hacer una cosa. Sí, entonces digamos, aquí ya tengo los lugares que escogí para poder hacer sí. las pruebas, que el primero es un cuarto de habitación, el segundo es un comedor y el tercero es el patio de la casa. Sí. Un detalle que si no, yo creo que fue que lo percibí mal o no sé, era con respecto a las alturas. Yo había entendido que era la altura que tenía el cuarto. Sí. No de dónde se tomaba la prueba. Entonces, no, las dos alturas son importantes. Una te servirá para calcular el volumen, porque si no tenemos el volumen no podemos comparar los datos. No sé si los datos de decibel se calculan adentro de un volumen, que es un área per una altura. Entonces, no tiene la altura de su habitación, ¿cómo lo calcula el volumen? Que tiene que calcularlo. Era un requisito que tenías que hacer. Está en la evaluación. Atrás del ejercicio está la evaluación. Ya lo van a ver. Y la otra altura es la altura del instrumento. La otra altura es la altura del instrumento, ¿cierto? Sí, yo había puesto así la altura de la habitación, por ejemplo. Sí. Entonces, yo hice las pruebas de sonido, las hice con mi computadora y las hice a nivel máximo de su volumen. Sí. Entonces, no sé si tendría que cambiarle algo, porque, digamos, en el cuarto yo tengo una área de 13 metros con 0.3 metros cuadrados y una altura, porque como tiene desnivel, es una altura de 3.5 y termina en una altura de 2.8. Entonces, cuando se calcula el volumen, hará una altura promedia y calcula el volumen. ¿Correcto? Sí. Porque aquí no lo miro, el volumen tenete que calcularlo, ya es la segunda que miro que no está el volumen. Es un dato que falta. Yo ve lo digo que después, cuando haremos l'evaluazione, yo me estoy avisando, el volumen tenés que ponerlo. Okay. Tal vez lo podía escribir en la foto anteriores. Y también en la foto anterior, va a la número 7, por favor, así vedo retroalimentación a todos, que todos aprendan. Aquí, mira que tiene tanto espacio negro, Jamie. Entonces, intentiamo a evitar desperdicio de espacio, yo lo llamo así. Utilizza todo el espacio que tiene para dar informaciones. La planta, muévela o la metti más grande, la 3 plantitas, y aquí le puedes meter una mapa de la zona donde se mira tu casa. Por ejemplo, también le metti la foto de su persona que está preparando esto. Entonces, vamos a meter más informaciones.
Y la planta, metti bien. las tres plantas, mettila más grande. Ujú, Que es más grande. Cioè, está bien. no, eso están insertados, no sé cómo lo insertaste. Son separadas. Sí, son separadas. Perfetto, entonces lo puoi organizzare le Ujú, spazi che lo utilizzi sí. mejor. Nella numero 8 tal vez le puoi descrivere il volumen, dato che aquí Ajá, ok. lo miro in 3D su spazio del dormitorio, dell'abitazione, allora puoi Sí. descrivere aquí los tre volumen che ricavi dal calcolo che viene después. Volumen 1, volumen 2, el área libre, lo mismo, es un volumen. Sí, no tiene una altura, pero no, no Por sé si... ejemplo, entonces, digamos, yo le puse el volumen al 100% a la computadora, Sì, entonces este es el volumen que le pongo. sì, le scriverai lo volumen. Los tre ambientes, se vuoi nella 7, son un dormitorio che tiene un volumen, la Mm, sala tiene un volumen, il patio scriverai solo l'area. ujú, ok. ¿Ok? Vamos Entonces, bien, pero vamos, bueno, sí, me parece que está bien el esquema del isométrico, así como lo mediste, pero la distancia, lo viste como lo presentó Jonathan. Era mejor así, hacer dos mediciones, marcar los dos puntos donde hace las mediciones y calcular la distancia. sí, el detalle fue que yo puse a una persona ahí, entonces Sí, aquí está la persona sí, y aquí está el punto de donde se escuchaba, sí. el punto exacto. La fuente de la música, digamos, Ujú, la fuente, allá estábamos sí, escuchando y tú estabas a esta distancia. a Pero esta sería bueno que distancia. le metti una flecha, una Ok, distancia, como una ajá. cuota, como la pusiste Sí, sí, arriba, la ajá, metterai entre la computadora y la persona. exacto, está Y si bien. existe una segunda medición, sería bueno hacer dos mediciones, mínimo dos o tres por cada uno de los ambientes. La persona mettitela en la esquina del cuarto, ¿no? Sí, Un'altra bueno, persona, mettila alle esquinas y le metterai una distancia más larga. No así sé se las lo... tengo. Aquí tengo, Ah, por ejemplo, enséñamelo, aquí perdón. está la Ah, otra ok, lo cosa, miro, lo que miro. está la persona acá, Sí, en esta parte, sí. y, por ejemplo, la otra, la tercera, estoy en la otra Perfetto. esquina. Entonces faltaría solo metterle alguna flecha con tres colores, uno rojo, Ajá, uno azul y uno verde. Dai, metti tres ok, colores. ajá, ¿Está bien? Así calculamos sí, bien la distancia. está bien. Entonces, bueno, con respecto al primer cuarto, yo encontré como mayor diferencia que cuando estaba más cerca del emisor de sonido, Sí, los decibeles fueron más bajos. obviamente. Y al estar en la parte de atrás, los decibeles fueron más altos. Ah, entonces había más percepciones, claro, porque Sí, te en estavi la parte. aislando y te estaba Uh-huh, ayudando tu cuarto como una caja armónica ad ajá, amplificar más la emisión del sonido de la computadora. Esto es la explicación que tú le puedes dar. Tenete que escribir alguna interpretación de los resultados, no solo ok, contármela así, lo escriba, una ajá. frase cortita. Sí, es que lo que yo pensaba hacer era después hacer una tabla comparativa Sí, y dar los detalles de cada una de ellas. Aquí solo lo estoy presentando como de forma explicativa, solo como los datos, sí. para ya después hacer un resumen y hacer hacer la tabla Ah, ok, comparativa aquí y está dar el los detalles comedor, de cada. bravo. Entonces tú a cada diapositiva scrivi el volumen. Ajá, Comedor, ok. volumen. Y cuando se dice sala, volumen. Así uno sabe el volumen del ambiente. Va Sí, bien, por bien. ejemplo, el comedor era una de las áreas más pequeñas Sí, y los decibeles fueron bien altos, aún obviamente. Sí. con el mismo volumen de sonido. Y fue así también que entre más cerca. Entonces mira como el volumen, menor volumen, aumentan los decibeles del Uh-huh, ambiente donde realiza su experiencia. sí, por ejemplo, esta área tiene el agujero de la ventana y de la puerta, pero no tiene ni puerta ni ventana. O sea, está así porque me imagino que por la ventilación, porque al cerrarte de un espacio tan pequeño, es una de las típicas casas donde se cuadriculaba todo Sí. y no se aprovecha el espacio No, no adecuadamente. in forma correcta, no, seguramente. Sí. Sí, Pero interesante entonces, para hacer la prueba, digamos, es un espacio sí, como un cubículo que pueden usar para ensayar los músicos, estamos a 7 uh-huh, metros cuadrados de área. sí. Sí, Y, por ejemplo, entonces aquí también lo hice, indiqué dónde está cada persona, que igual lo voy a hacer lo de las flechas. sí, mettile la flecha para indicar bien con un colores que la distancia Ajá. no. Y, por ejemplo, aquí en el patio fue que
no sabía, por ejemplo, yo hice el análisis supuestamente con respecto a este cuadro de acá. Sí. Pero todo este espacio es libre, todo este de acá. Entonces no sé si tengo que tomar solo aquí donde yo hice las mediciones o tendría que tomar todo el espacio libre. Yo diría, tómale todo esto cuadrato, no el jardín externo, todo el patio, exactamente, exacto. Eso, bravo. Yo mire, la computadora la puse acá, en la jardinera. Sí. Y esta fue la primera. Ok, entonces repite el experimento poniendo la persona en la esquina arriba y un otro en la esquina abajo. Haga 3 medidas. Okay. Ok. En esta y por en ejemplo, esta. brava, así tenemos. Y también una arriba, porque es su casa, ¿no? Más al fondo. Hay más arriba, ¿Acá? exacto, brava, ahí. Ok. En este el punto más lejano. Sí, porque yo las hice, las hice en este cuadro de aquí nada más. No, considerámoslo todo el patio, es un área libre que usted tiene, así hacemos un ejercicio más. Sí, y aquí... Puede usar la simbología de la onda acústica, que son como una onda de agua, que son semicírculos que se van abriendo, puede usar esta también. Ok. Y por ejemplo, bueno, aquí encontré que los decibeles estaban un poco más altos. Me imagino que porque en mi casa hay un perico y un loro. Y son así como bien bulliciosos, entonces siempre están haciendo ruido. Y en el patio, a pesar de que estaba totalmente yo sola, los decibeles fueron más altos. Yo creí que iban a ser más bajos, la verdad. Sí, y había contaminación, eso lo tienes que describir tú como su percepción, no del instrumento. Si usted escuchaba contaminación externa cuando estaba en el patio, tipo tráfico. Sí, era la de los pericos, porque digamos en cuestión de carros no hay porque no estoy en un lugar tan sí, seguramente el medidor, ¿no? Él va midiendo todos los decibeles, seguramente se suman los elementos que estaba reproduciendo la computadora y los elementos de disturbo, y por esto te salió alto. Más alto, sí. Por esto es importante la descripción, breve, como me lo estoy contando, lo describo. Sí, no, aquí en donde está escritos, aquí hay las ciertas descripciones de los problemas encontrados. Y aquí, bueno, como usted dijo que había que identificar, sí, esto es una cosa sintética, no tiene que... Sí, había que identificar qué tipo de orquesta era la que estábamos escuchando. Exacto. Y encontré que era una orquesta sinfónica. Sí. Y los dos tipos es la orquesta sinfónica y la orquesta de cámara. Sí, y de esta orquesta sinfónica que escucharon, no tenete que contar cuántos elementos y qué instrumentos estaban tocando, ¿correcto? Estaban en el ejercicio. Sí, eso fue lo que había entendido, entonces por eso lo hice así como aquí, pues los instrumentos que tenían que utilizar una orquesta sinfónica. Y aquí son como los datos generales y me falta como sacar específicamente de que cuántos habían en la... Exactamente, brava Jamie. Entonces encontré, bueno, los datos generales esos que son que una orquesta está hasta de 80 personas hasta 100 por máximo. Sí. Y el tipo de ubicación, aquí, bueno, aquí llego hasta acá. El tipo de ubicación que por lo general se programa una orquesta. Sí, esto en general. Ahora, si tú regresas a la 22, que está el video, en la 22 lo stavo viendo, la foto del video de lo que es San Pedro, aquí tieni, nel caso específico de San Pedro, calcular cuánto orquestar hay y qué están tocando. Intenta tú, claro. Sí. Eso me hace falta, pero sí, eso era lo que yo había entendido. Perfecto, que había que